Bienvenido, José Luis Hernández. ¿Cómo va? Buen día a ustedes y a los que están del otro lado también. Bueno, gracias por venir. No, gracias. Gracias a ustedes por invitar. Bueno, 70 países ya. Son muchos años, 30. ¿Querés que te cuente? 30 años son muchos viajando. Sí, a razón, más o menos, ¿de cuántos viajes por año? Más el promedio son 4. 4. 5 a veces, y hay épocas en que se hicieron, por la pandemia se pararon los viajes, pero lo que estoy contando más que nada son los viajes al extranjero, porque yo hice mucho viaje por todo el país también, con grupos de gente. Recuerdo que nuestra especialidad, la de Bombay Viajes, es turismo grupal acompañado. Nosotros no vendemos viajes individuales. Si vas por 2 pasajes a la catarata, no lo vendemos porque no es lo que hacemos. La especialidad nuestra es turismo grupal acompañado y tenemos una planificación anual. Bueno, ¿cuántos años de Bombay? Bombay en realidad tiene como 8 o 9 años. Antes se llamó de otras maneras. Bien. Sí. El primer viaje grupal al exterior, ¿a qué país fue? Perú. A Perú. ¿A Machu Picchu? A Perú, viaje que repetí 7 veces más después. Machu Picchu, Lima y Cusco. En aquellos años, cuando empecé hace mucho tiempo, era como una aventura ir a Machu Picchu. Había un desconocimiento del destino, era un poco místico, había un combo de situaciones que lo convertían en un lugar muy exótico y místico a la vez, y había que llegar porque tenés una logística complicada, con un tren para llegar, luego subir un colectivo hasta Machu Picchu. Entonces ahí arranqué muy bien, con 33 personas la primera vez y luego 35, y así fueron hasta el último, que fue el año pasado, que fui por 7ª vez que fui con un grupo y llevé a mi hija más grande. El primero. ¿Y el último? Y el último del que vengo hace una semana es mi viaje a Japón y China. Ese es el último que vengo. Pero ahí no fui con un grupo mío, sino que fui con un grupo de Córdoba. El viaje a China y Japón de Bombay se va a hacer el año que viene en octubre. Fuiste como a mirar el terreno. A mirar el terreno porque era una cuenta pendiente, digamos, de Asia. Me faltaban Japón y China. Japón primero y luego China. Y vine fascinado, realmente. A mí Asia me gusta mucho por la distancia cultural que tiene con nuestro occidente. Si uno va a Estados Unidos, a Europa, que hemos ido ya muchas veces, o a Latinoamérica, ya sabe culturalmente más o menos qué va a encontrar en el destino. Pero sucede que China y Japón te rompen la cabeza, como otros destinos como la India, un destino que a mí particularmente me fascina. Hay una mirada de la realidad y hay unas situaciones que nos cuesta imaginar acá. China es una mole impresionante, sobre todo en los últimos 15, 20 años. 15, 20 años ha tenido un crecimiento exponencial y con un estado de bienestar para la gente impensado, porque nosotros tenemos una idea estereotipada de lo que los chinos y que viven amontonados, que no hay gente en la calle pidiendo, no vimos nadie en situación de calle, los sueldos allá son muy buenos, hay millones de motos eléctricas que valen $300, vale una moto eléctrica para moverse, son muy grandes las ciudades chinas. Ellos tienen más de 20 ciudades con más de 15 millones de habitantes. O sea, es una cosa increíble, son 1.200 millones de habitantes, y bueno, y tienen un proyecto común y apuntan hacia ahí y se dirigen como una locomotora. Yo leí una estadística hace muchísimos años, ¿no? Del Banco Mundial, que, porque vos dijiste el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos tiempos, me quedó absolutamente grabado porque decía que en los 10 primeros años de este siglo, hasta 2000 al 2010, China había consumido la misma cantidad de cemento que Estados Unidos en todo el siglo pasado. Es impresionante. Es La construcción, edificios tienen en Shanghái
hay más de 5.000 rascacielos. Para ser rascacielos tienen que tener más de 40 pisos. Hay más de 5.000 rascacielos en Shanghái solamente, que es una de las ciudades, creo que está primera, según algunas estadísticas, o tercera en el mundo por la cantidad de habitantes. Pero ¿cómo se organizan? ¿Cómo será el tránsito, las cloacas, el agua? Uno pregunta esas cuestiones técnicas porque acá tenemos esos problemas y no se pueden construir edificios en determinados sectores porque colapsan las cloacas. No. Son muy organizados, son muy trabajadores y tienen un proyecto. Son como las hormiguitas, ¿viste? Así que van hacia un objetivo común. Y el objetivo común ha sido el bienestar del pueblo, increíble. Y esto lo digo yo con la limitada mirada que tiene un turista cuando visita un lugar. Visita un lugar y escucha un relato. Y te tenés que morfar relato. El turismo es relato. En realidad visitas un monumento en Europa, en Italia, en Roma, y te cuentan un cuento. Y el cuento a veces coincide y a veces no tanto con la realidad. Pero me voy a parar en una charla que tuve 4 días después de volver con un empresario de Villa María, muy conocido, una familia de origen ruso, ya y que sabemos quién es. claro, 17 veces fue a China, hace más de 20 años que va a China, y cuando él empezó a ir, el sueldo de los chinos era menos de $100, menos de $100 de un obrero, y capaz que trabajaban más horas que ahora, que son 8 horas las horas. Y ahora están ganando entre $1.200 y $1.500 un obrero. Y el 90% de los chinos tiene casa propia, que es una cosa muy difícil de lograr en los países occidentales, por los costos. O sea, el Estado está presente en la salud pública, en el bienestar de la gente, en la organización urbana, de una manera que nunca la había visto antes en otros países. Nunca la había visto antes en otros países. ¿Hay algún problema o inquietud que tengan los ciudadanos de estos 70 países que se comparta? Qué buena pregunta. ¿Alguna inquietud, alguna cosa que se comparta? Bueno, las problemáticas comunes son en todos lados: la salud pública, el trabajo, la vivienda. Es un conflicto cada vez mayor para los jóvenes. Acceder a una vivienda es muy difícil y muy costoso en la mayoría de los países. Pero bueno, también hay una cosa que separa a los países y que es la cultura y la religión. Eso es una cosa que se evidencia mucho porque en muchos casos la religión es reguladora, es como una ley, como en la India. En la India todavía está el sistema de casta, y si naciste en la casta de la gente que limpia que las calles o las casas, y es probable que tengas que morir en esa casta. La movilidad social se da más en los países occidentales que en estos países orientales, por cuestiones culturales, ¿no? Acá hay muy buena movilidad social en Argentina, en los países latinoamericanos podemos discutir, algunos más, otros menos, pero allá es más difícil por más que estudie. Está sectorizado. Y además están las etnias de esos países enormes que dividen. En China hay 48 etnias. Están unos que son altos y flacos y los otros más achaparraditos, más redonditos, que son los habitantes del Tíbet o de las montañas, que ahora es China el Tíbet. Lo invadieron y tuvo que salir huyendo el Dalai Lama. Pero esa es otra historia. Bueno, creo que por ahí estaría la respuesta. La cuestión es de religiosas y sociales y políticas. José Luis, de todo, de tanto viaje al exterior, de ver tanto, ¿qué fue lo que más te sorprendió? Por distante a la cotidianidad de uno, te diría que la India, Tailandia, Camboya, Vietnam, Asia, China ahora, Japón. Eso es lo que más me sorprende, porque como que al otro lo tengo asimilado. Yo fui 14 veces a Europa, después algunas cosas. Marruecos, interesante, está muy occidentalizado, pero son musulmanes. Egipto, interesante, los países árabes también, Dubái. Pero lo que más, o sea, distante y diferente es la India.
Es la India, creo que más inclusive que China, porque está más arraigada la cuestión religiosa. La religiosidad maneja la vida cotidiana, entonces se enferma de viruela y le van a rezar a un santo. En el hinduismo hay un panteón de 30.000 dioses. A mí me despierta mucha curiosidad las creencias. Y bueno, hay dioses para todo. José Luis, esos grupos de 30, 32, 31, ¿guías vos? Voy yo o va Federico Justi, que trabaja conmigo ya hace 8 años y que acompaña a la gente y disfruta, también es un viajero que disfruta. Y así como en el TIR están los Sherpas, ¿algún local que complete o son ustedes directamente los que les cuentan? No, tenemos guías puntuales. Ahora en Japón tuvimos un guía japonés que nos acompañó todo el recorrido y es el que va guiando el relato, digo yo. Y lo mismo en China. Y cuando vamos a Europa también tenemos un guía correo, o a Australia, Nueva Zelanda, por donde haya ido, siempre hay un guía correo en los grupos turísticos, porque es el local, es el que te hace la acomodación, la traducción, y te acompaña a los lugares, hasta lugares insólitos como la isla de Pascua. Decía que hay un punto que no va tanto turismo y es el lugar más aislado del planeta. ¿Curiosidad? Estaba pensando, sí, ¿cuál fue el lugar menos turístico al que haya ido? Porque la isla de Pascua me parece que es conocido, es turístico, por más que no vaya tanta gente, pero algún lugar que vos digas, no, yo acá no pensaba ir, ni se me hubiera ocurrido. Bueno, los lugares que hemos ido generalmente tienen infraestructura turística, todos, si no vamos a una isla aislada en Islandia, porque eso ya es turismo aventura. El Amazonas podría ser, que fuimos 2 veces al Amazonas, a Mato Grosso, pero tienen infraestructura, ya todo. Es un negocio tan monstruoso el turismo, que moviliza millones, que más si hay algún atractivo en determinado lugar, se apronta todo el mundo a explotarlo para que venga gente. Si viene gente, deja un recurso. La denominada industria sin chimenea. Sin chimenea, el turismo se ha movilizado. Vos imaginate que tenés una edad parecida a la mía, que nuestros padres capaz que se iban a Buenos Aires y Córdoba y era un límite. Europa era impensable y solamente para los ricos. Los muy ricos iban a Europa o a Estados Unidos, ni pensar a Asia, porque eso era muy lejos. Muy lejos. Para llegar a Tokio tuve que volar 18 horas hasta Dubái y luego 12 horas más hasta Tokio. O sea, hay que ponerle el cuerpo a las horas de vuelo. Y antes no había todas las comodidades ni los aviones que hoy hay. Hoy todo el planeta se puede visitar, hasta la Antártida. Han cambiado muchísimas las cosas en los últimos años, en los últimos 20, 30 años, diría yo, más. ¿Cómo ves a la Argentina en cuestión turística? ¿Tengo que decir la verdad? Sí, la verdad. Y nada más que la verdad. Sin rumbo. No hay proyecto para que venga turismo acá. No hay proyecto, no. Y además está carísima. Estamos pagando, ¿cuánto vale un pantalón medianamente bueno? 100.000 pesos, 80.000 pesos, 70, y vas a Madrid, vale 9 euros en Primark un pantalón de buena calidad. Bueno, sí, bueno. Chino, seguro, pero de buena calidad. Está carísima la Argentina para el resto del mundo. Muy cara. Los servicios, la comida. Anoche fui con mi familia a comer una pizza, éramos 7 y me salió $120. Y no tomamos un vino extraordinario. O sea, está caro, la Argentina está muy cara. Y el nivel de ingresos han cambiado muchísimo y están complicadas las familias para llegar a fin de mes y todo lo demás. Los servicios están caros. La misma comida, la misma cena de anoche con las 7 personas, en Madrid hubiesen pagado 60. 70 capaz, 70 capaz. 80 capaz, la mitad, depende poco, del vino, sí, más o un menos. poco más de la mitad, depende en dónde porque hay de todo, ¿no?
vos comés en la Gran Vía en Madrid y te va a salir un precio. 2 cuadras más abajo o para el otro lado y vas a encontrar un restaurante que te da un menú ejecutivo por 12 euros, con bebida, con la copa de vino, con una entrada, plato principal y postre. Hay de todo, hay en el espectro, depende de donde esté ubicado. Seguimos con la temática comida. No te voy a preguntar cuál fue la que más te gustó, sino cuál no volverías a comer. Ay, le estás preguntando a alguien que devora todo, ¿viste? Soy muy amplio con la comida. La japonesa y la china es distinta a la nuestra. Las carnes no están presentes ni presentadas igual que nosotros. Los pollos los empalizan y los mezclan con ramel, son unos fideitos finos de arroz, el arroz siempre presente. Pero nosotros fuimos a hoteles internacionales con comida internacional, desayunos descomunales. No sé, yo nunca pasé hambre en ningún lado. No tengo esa experiencia. No, pero no por pasar hambre, sino que decir, lo probé y no... Bueno, hay muchas cosas que son muy fuertes. Por ejemplo, en la India las comidas tienen a veces mucho curry y tienen cosas picantes. Los países, México también, México es muy fuerte lo que comen en la calle. Pero como todo es un comercio, se van adaptando a los paladares. A los paladares de los turistas que rechazan, ellos comen con mucho chili, mucha cosa de eso, pero para los turistas no. Incluso los hoteles de la India que fuimos tenían preparado menú con poco curry, pero no le pueden sacar del todo porque es como que le falta el carácter a la comida. Siempre un poquito hay, y bueno, no es desagradable, sino un poquito. Acá mucho pescado en China y Japón, pero como se come acá la carne y el asado, así, impensado allá. O sale una fortuna, o no vas a encontrar quien lo prepare de la misma manera, porque culturalmente es muy diferente, muy diferente. ¿Por qué en la nota del diario, en el título, en la tapa del diario, de una entrevista que te hace Juan Manuel Gorno, dice, recorrió más de 70 países, pero siempre elige Villa María? Siempre. ¿Por qué? Porque si me preguntás cuál es el mejor lugar del mundo, para mí, es Villa María. ¿Por qué? No tenemos montaña, no tenemos la muralla china, no tenemos la Torre Eiffel, no tenemos todo eso, pero somos muy de acá. Yo soy muy de acá y el hecho de meter las narices en tantas realidades afuera me hace valorizar lo que tengo acá. Bueno, esto es... vivimos en una ciudad tranquila, con una escala manejable, con muy buena gastronomía, con servicios, salud, medios, comunicación, hay movilidad social, acá tengo afectos, acá soy. En otro lado tengo que inventarme para ser o pagar, ¿me entendés? Acá soy y cualquiera puede ser. Acá es un país interesantísimo la Argentina. Amigueros como somos acá, en pocos lugares. Juntarnos los viernes con 8, 10, 12 personas como lo hacemos acá es muy difícil allá. Los japoneses, por ejemplo, no más de 3. Ya es montonera porque si no, no se pueden comunicar. Claro, entre 3 personas se comunican de sus realidades personales. Ya 10 o 12 que nos juntamos, parloteamos de cualquier cosa. Y los argentinos somos especiales, sabemos de todo, opinamos de todo. Somos amigueros, solidarios, tenemos un país bastante organizado, una ciudad limpia, ordenada. Recién señalaste eso de Japón, ya 3 son multitud a la hora del intercambio. ¿Dónde te encontraste con personas más parcas, más distantes? Para un poco. Quizá en Australia, Nueva Zelanda, en los países nórdicos, son ellos, y el turismo ya no les son interesa. Visitantes. Bueno, viste que en Barcelona hay toda una movida que el turista es sí, como ya está mal visto. Ya les molesta. En Venecia también. Para los venecianos que viven en Venecia, el turismo es una invasión de mosquitos, una invasión. Pero también está por otra parte, depende si viven del turismo. Si los venecianos tienen un kiosquito que vende souvenir y están necesitando los turistas. Pero por ahí en Australia, Nueva Zelanda, en esos lugares son
muy rígido, tienen un orden que no comprendemos. Recuerdo haber ido a un lugar, nos llevaron a un lugar y había asadores con parrillas eléctricas con acero inoxidable al aire libre y para uso público. ¿Cuánto duran acá? Parrillas eléctricas gratis. Para hacerlo, ellos cocinan la carne así como muy con fuego, muy fuerte, la cocinan de otra manera. Y los países, Noruega, Finlandia, Rusia también, sí. Pero, insisto, el turismo siempre tiene un tratamiento especial porque deja la moneda en el país, entonces el relato siempre se va adecuando. Gustavo. Yo me voy a meter en un tema que por ahí siempre criticamos de Villa María y uno va simplemente acá nomás, va a Buenos Aires y siente que el tránsito es más caótico que en Villa María. ¿Qué otra ciudad caótica has encontrado en ese tema? Ninguna como la India, ninguna. En Nueva Delhi, en cada esquina se cruzan la mototaxi, la bicicleta, el auto y el colectivo y no sabes cómo fluye, pero fluye. Hay muy poco índice de choque y de muerte mucho menos, porque es como que están acostumbrados en ese caos que fluye solo. Es increíble, perdón que choco es increíble cómo fluye. Si estos se van a matar, no hay, es como la sangre, así que sabe cada uno para dónde tiene que ir, cuando tiene que frenar, porque nada de casco, no, es muy caótica el tránsito en la India, en las carreteras. Está el que anda con el carro, el que va con los bueyes, el que... Todo en el mismo lugar y en el mismo momento. Y está fluyendo. Y al mismo tiempo al revés, tienen el mejor orden, el más respeto, el que no maneja con celular. Australia, Nueva Zelanda, esos países son bárbaros, incluso más que en Europa. Europa también es bastante ordenada. Y más los países nórdicos, Noruega, Finlandia, todo eso son como muy, muy prolijitos, muy ordenaditos. Yo preguntaba una cosa curiosa, es decir, ¿por qué acá no hay cafeterías? Que acá tenemos una en cada esquina. En Noruega, en Finlandia, porque la gente se junta en sus casas. Las reuniones familiares con los amigos en sus casas, no es en los cafés como acá, o en los restaurantes. Y contrariamente a eso, había muchas casas de decoración, que me llamó la atención. ¿Por qué tantas casas de decoración? Porque la gente allá quiere tener su casa de primera para recibir a la gente. Apuesta mucho a eso. Y cafeterías no tantas, más para el turista que para en esos países. No es el caso de España, que tenés para hacer un traguito después en todos lados hay cafeterías, restaurantes, porque es más latino. Me preguntan por Cucaracha, ¿dónde está la mejor cerveza? Yo no soy muy tomador de cerveza, pero en Alemania supongo que la tomo, sí. En Alemania, en los países nórdicos hay mucha cerveza y buena, pero no tengo prefiero el vino. Yo soy más vinero que... Y vino, acá, chapo. ¿Acá? Tenemos excelente vino. Sí. No me gustan los vinos europeos, son más suaves, no tienen cuerpo, tienen otro carácter. ¿Alguna bebida extraña? O sea, yo veía a Marley por el mundo que tomaba cualquier cosa, un café con no sé qué. ¿Alguna bebida extraña? De todo. Ahora en China nos llevaron a un mercado de comida, como ya había visto en Camboya, cucarachas, gusanos de seda, grillos. Tengo las fotos. Grillos, tarántulas, las fritan, pero son de criadero. Y es más para los turistas, no es que ellos están comiendo murciélago, es todo un mito popular, ellos comen comida. Claro, no es un snack que claro, lo comen. Es un snack salado, lo fritan. Pero no es como que ellos lo comen mientras miran una película. No todo el tiempo, no. Era un solo stand de todos los que había de comida, que tenía la cucaracha, los gusanos de seda, los grillos y todo esto bicho que había, pero los fritan, son de criadero. Y lo fritan y le ponen sal. Un mensajito le vamos a dar lugar a Sonia, que dice: qué suerte la de este hombre, quien pudiera 70 países. Bueno, suerte y laburo.
Hay un lugar donde confluye la suerte y otras cuestiones. O sea, a mí me gusta, si me preguntabas de chico qué quería hacer de mi vida, y yo te hubiera dicho viajar por el mundo. Y después me lo fue confirmando. En la secundaria yo me llevaba todas las materias, todas. ¿En qué colegio? En el Nacional. 7, 8... ¿El Nacional estaba enfrente de la plaza? No, la el catedral, Nacional, al lado de la catedral. Frente a la catedral el primer año, después fuimos al nuevo edificio. Y hay 2 materias que yo no me llevaba nunca. Geografía e historia. Y eso me marcó el rumbo, digo yo, de alguna manera. Fue interesante. A mí la historia y geografía yo leo mucho, me gusta leer, lo disfruto. Y el hecho de poder asomar las narices a la realidad estando en los lugares amplía mucho el horizonte, sobre todo el tema de las creencias, porque acá creemos una cosa, sobre las religiones sobre todo. Es muy curioso las religiones, como en estos países que estuvimos ahora, el budismo está presente, el hinduismo de alguna manera, el catolicismo muy poco, y en Japón el sintoísmo, que es una tradición sin un dios, donde es adorar los elementos de la naturaleza, el agua, el fuego, la madera, y de ahí sale el horóscopo chino, por ejemplo, no del sintoísmo, pero sí de las costumbres chinas, el feng shui. ¿Sabes lo que es el feng shui? Es una forma de acomodar las cosas para que fluya la energía. Muchos arquitectos están usando el feng shui. Con la brújula, según la orientación cardinal, se van acomodando las cosas, los espejos, los muebles. Es curioso. Al menos curioso. El 11S marcó un antes y un después en la seguridad aérea. Sí. ¿Cómo marcó eso el COVID? Y en el turismo, ¿cómo impactó también? El COVID prácticamente no se movió gente con el COVID. Cuando estaba se movió muy poca gente, muy poco turismo. Pero lo de las Torres Gemelas sí cambió. Los controles de aeropuertos se hicieron mucho más exhaustivos, ahí se reglamentó no llevar más de 100 centímetros cúbicos, te quitaban cualquier cosa que pareciera un arma. La verdad que ahora está bastante... Ahora no hay tanto alerta de aeropuerto, porque no ha habido atentados recientes en la cosa, pero cuando hay alerta, nos ha tocado viajar, se refuerzan los controles, palpan todo, esto no, esto sí... las valijas a veces tenés que abrirlas para controles con el tema porque hay mujeres que llevan algunas cremas que pueden dar con drogas, y son cremas, nada más cremas para la cara. Nos ha pasado varias veces eso, pero sí cambió muchísimo, sobre todo después de lo de las Torres Gemelas. ¿Y te exigen el tema por el tema del COVID estar vacunado? No, ahora no, los países, ya no. No, ya no, en ningún lado. Sí. Y otra cosa que quiero destacar es el pasaporte argentino. ¿Qué llevo? La visa, llevo el pasaporte europeo cuando se van de viaje. No, lleva el argentino. Es un pasaporte habilitante para más de 179 países, porque no somos un país con mayores conflictos. Hasta ahora no los tenemos. Viste que ahora, como se están dando las cosas, si sos amigo de este, sos enemigo del otro. Sí. La verdad que no me gusta nada esa cuestión. En algún momento no podías entrar a Estados Unidos si habías ido a Cuba, por una cuestión de venganza, pero bueno, así están los dos ejes, la derecha y la izquierda. Está tomando mucha fuerza en la unión de China, Japón, Japón no porque es yanqui, China, India, Rusia y Corea. Ese eje se está haciendo muy poderoso. Bueno, está el BRICS, incluido con Brasil, la India también. Sí. Han hecho un mercado común. Es una fuerza común. Y iba a ser el BRICSA, porque ya estaba la A de Argentina, estaba invitada a participar, y bueno, se dio un cambio político en el país, no se dio ese ingreso de Argentina al bloque, pero es verdad, son fuerzas en pugnas. Creo que está muy bien representado. Todos dibujan la imagen del yin y del yang. Está lo positivo girando y lo negativo, y adentro de lo negativo hay algo positivo, y adentro de lo positivo hay algo negativo. Esa imagen es muy fuerte en todos lados. Gracias por venir, por compartir el mate cocido.